Bueno, el Señor Jesucristo le da mensajes en la profecía de los últimos tiempos, Apocalipsis. En Apocalipsis a las 7 iglesias que están en Asia, que fundó nuestro amado apóstol Pablo, y a cada una de ellas les da un mensaje específico conforme a sus rasgos, características y cosas que Dios había visto en ellas y que necesitaban cambiar. Y comienza con la iglesia de Éfeso y le dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Para mí, la interpretación de que el ángel de la iglesia en Éfeso es un ángel literal, no es como dicen la mayor parte de la gente, que es un ángel, que el ángel es el pastor, porque entonces lo llamarían así también. El apóstol Pablo lo hubiera llamado así, en lugar de decir a unos constituyó apóstoles, a otros evangelistas, a otros maestros y pastores, entonces lo hubiera llamado así. Pero sin embargo, lo hubiera llamado ángel, pero sin embargo, aquí se está refiriendo al ángel que se le dio esa disposición, esa encomienda de entregar ese mensaje a esta iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, el mensaje no nada más era para el hermano, para el obispo, para el pastor que estaba ahí, sino era para toda la iglesia del Señor, para todo el cuerpo del Señor. Y ese era el mensaje que le dio y le dijo: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ya vimos cuáles son las 7 estrellas, hablando del ángel, y ese es uno de las 7 estrellas que tiene el Señor en su diestra. Dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. ¿Quién es ese? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que anda en medio. Recuérdese que la interpretación de los candeleros son las 7 iglesias que el apóstol fundó y que somos ahora nosotros también la iglesia. Entonces el Señor se pasea sobre sus iglesias. Cuando tenemos una reunión, cuando tenemos una asamblea, el Señor camina en medio de nosotros, de su pueblo, y mira nuestras obras y conoce lo que nosotros hacemos. Así que no nos podemos esconder de Él, porque aquí le dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces esta iglesia de Éfeso era una iglesia llena de obras, tremenda, que el Señor se dio cuenta de arduo trabajo, paciencia, y eran hombres de discernimiento, como el apóstol Juan le decía también a sus discípulos: probad los espíritus si son de Dios. Y estos hombres de la iglesia de Éfeso tomaron esas palabras del apóstol, porque probaban a los espíritus que llegaban. Los espíritus son los hombres también, se refiere a los hombres. Probaban a estos hombres si verdaderamente eran siervos de Dios, apóstoles, o eran falsos. Y así en este tiempo también la iglesia debe de tener ese discernimiento de probar a los espíritus, probar a los hombres, si verdaderamente son o no son de Dios, o solamente son mentirosos, engañadores. Es importante que nosotros tengamos esto. Y le dice el Señor: has sufrido y has tenido paciencia. Era una iglesia sufrida también, y con mucha paciencia, porque a través de la prueba produce paciencia, como lo dice el escritor Santiago. Entonces era una iglesia con persecución, que el enemigo la seguía continuamente. Sin embargo, a través de todo eso había desarrollado la paciencia en su vida. Y dice: has trabajado arduamente. En una iglesia trabajadora. Por eso es que el enemigo, cuando ve que usted está buscando del Señor, cuando ve que usted está metido, cuando ve que usted está de una y de otra manera hablando del Señor a la gente, predicando en donde sea, bueno, él se mete sus patas asquerosas para destruir lo que estás haciendo.
Y esta iglesia no era una excepción. Dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero le dice el Señor, aparte de todo lo que haces, tengo contra ti esto, que has dejado tu primer amor. Y cómo es que era una iglesia tan activa, sin embargo, dejó algo tan importante que era su primer amor. Y el hablar del primer amor es hablar de como cuando tú estás en tus primeros días de noviazgo o en tu noviazgo con tu pareja. Y en ese primer amor pues quieren estar continuamente en comunicación todos los días, quieren hablarse, no se quieren separar, quieren hacer todo juntos. Ese es el primer amor que esta iglesia había dejado, había descuidado con nuestro Señor. Cuando recién conocemos al Señor, cuando recién nos encontramos con Él, tenemos un encuentro, bueno, viene ese primer amor en donde queremos estar haciendo todo para el Señor, queremos estar pegados, queremos tener una relación, queremos orar continuamente, hablar con Dios. Y eso fue algo de lo que yo entiendo que esta iglesia dejó, y es muy importante que nosotros nos analicemos también a la luz de las Escrituras para saber si verdaderamente nosotros estamos en ese primer amor, porque deberíamos de hacerlo todo el tiempo, deberíamos de estar enamorados del Señor, deberíamos de estar buscándolo, deberíamos de estar continuamente escuchando su palabra, hablando de Él, porque el que está enamorado de la persona habla de esa persona. Así también nosotros debemos de hacerlo. Y le dice el Señor a esta iglesia, recuerda por tanto de dónde has caído, dónde fue donde te olvidaste de mí, dónde fue donde se te olvidó que tenías que seguir con ese primer amor. Y le dice, arrepiéntete ya de las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y le llama al arrepentimiento a pesar de las obras. Así que eso es para las iglesias también, eso es para cada uno de nosotros. Podemos estar llenos de obras, pero si no conocemos al Creador, si no estamos en comunicación con Él, de nada nos va a servir, porque al final nos va a decir el Señor, apártate de mí, no te conozco. Qué tremendo y qué feo va a ser, porque Él mismo lo dijo, que les va a decir así a esas personas que estaban llenos de obras, que hacían muchas cosas, que sanaban enfermos, que hacían milagros. Sin embargo, Él dice que les va a decir, apártate de mí porque no te conozco, hacedor de maldad. Algo tremendo que debemos nosotros de meditar y de entender para que nuestro candelero se mantenga lleno de aceite, fresco, en esa relación perfecta con el Señor todo el tiempo. Dice, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y esa obras de estos hombres era lo que les enseñaban a la gente, dice, a seducir a sus siervos, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y todo eso los apóstoles les habían escrito a los nuevos creyentes gentiles que no hicieran nada de eso, que se privaran de todo eso. Sin embargo, estos hombres, estos nicolaitas, estaban metiendo esas doctrinas mentirosas y estaban ensuciando y desviando a muchos discípulos de esa iglesia. Por eso el Señor le dice, te tienes que arrepentir. El que tiene oído le dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Qué precioso que si nosotros vencemos, vamos a poder tener entrada a ese paraíso y vivir por la eternidad. Seguimos adelante, Dios te bendiga.